Y quiero, si me permitís, ir a la palabra de Dios. Voy a leer unos cuantos versículos, pero es la primera carta de Pedro. Es la primera carta de Pedro. Los evangelios hablan de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos hechos de la iglesia. Y después vamos a encontrar cartas de quienes fueron nuestros predecesores en lo que es la iglesia del Señor Jesús. Lo vas a encontrar al apóstol Pablo escribiendo muchísimas cartas, pero Pedro también escribió cartas. Y esta es la primera carta que Pedro le envía a la iglesia. Pedro en estas alturas ya es una persona mayor. No es el Pedro del principio que uno lee en los evangelios. Este ya ha pasado todo un proceso con el Señor. Toda una vida de un proceso. Ha sido bautizado en Espíritu Santo y fuego. Y ha vivido muchos años ya al momento de escribir esta carta, habiendo vivido bajo la influencia del Espíritu Santo. Y dice, voy a leer versículos salteados, la verdad que solo te pido que me puedas seguir al menos con tus oídos para no ir dándote cita por cita, porque son muchos. Pero esto es lo que el Espíritu Santo me habló esta tarde o esta mañana tarde. Yo pensé que el mensaje iba a ir para otro lado, pero el Espíritu Santo tenía esto reservado para mí, para nosotros como iglesia. Y dice Pedro: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes, salteando, ¿no? Y salteando dice: queridos hermanos, yo les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Ya por el capítulo 4 dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Te decía que este ayuno para mí es muy especial, muy especial. Siento sin ninguna duda que Dios ha girado en estos 3 días el timón de la iglesia y nos apuntó de alguna forma a volver al principio para poder manifestar lo que Dios quiere hacer al futuro. Soy pastor, pero soy un hombre. Soy pastor, pero soy un hombre, y mi corazón muchas veces me engaña y no me doy cuenta. Esa es la verdad. Como le pasa a cualquier hombre. Sé que no me voy a sentir excesivamente mal por eso, sé que a todos nos pasa. Pero gloria a Dios por el ayuno. Porque el ayuno permite descubrir la realidad del corazón, permite sacar a luz las mentiras que hay en el corazón que pueden hacerte desviar de lo que Dios está queriendo hacer. Así que mi tema esta noche, o mi título para esta noche, es la realidad de lo que quiero hacer. Hoy me disculpo. Hoy me disculpo. Podemos poner como título. Como pastor, hoy me disculpo. ¿Por qué hoy me disculpo? Porque mi corazón, de alguna manera, que es perverso y es engañoso,
para conmigo, más allá de para con la gente, para el primero, para con quien es perverso y engañoso, es para con uno. ¿Alguna vez me hizo mezclar en el medio del Evangelio algo que esté asociado a la comodidad del hombre, al llevar adelante los deseos del ser humano, al ser algo psicológicamente correcto para que la cosa se sienta más cómoda, a querer humanizar el mensaje y no hacerlo tan, a ver si todavía? Entonces, aunque de todo corazón siempre deseo que el Evangelio sea lo santo y lo puro que la palabra dice, alguna vez le puse un 1% de algo que no era. Voy a decir, pastor, no es tan grave como para disculparse. 1%. Yo no sé si vos serías capaz de tomarte un vaso de agua, 99% agua y 1% de cianuro. Si uno lo mira a simple vista, es casi agua. Si uno lo mira en probabilidad, es 99% agua. Pero si usted se lo toma, se muere. Y ahí está el problema. Cuando el Evangelio es 99% Evangelio y un 1% de otra cosa que no es Evangelio, elimina a la persona que lo consume. De alguna manera pudiera ser un paralelismo, de alguna forma, con nuestro Señor Jesús hablando de quitarle la levadura al pan. O sea, ¿por qué? Porque la levadura lo que hace es leuda la masa, o sea, te infla. Y el problema cuando al Evangelio le agregamos cosas que le son aceptables por el ser humano, lo que termina haciendo es inflar el ego del ser humano. Cuando el ego del ser humano es inflado, entonces Dios queda a un costado. Por lo tanto, ese pan no te puede hacer bien. Cualquiera sabe que un pan con levadura es mucho más dañino para el cuerpo, además, que un pan sin levadura. Porque la levadura no solo leuda la masa, afecta al que la consume. Así que hoy me disculpo. Me disculpo y quiero hacerlo públicamente porque en este asunto del Evangelio no puede haber lugar para el orgullo, no puede haber lugar para el querer mantener un nombre, el querer mantener una reputación. No puede haber lugar para eso, no en el Evangelio. Así que me disculpo y orando esta tarde, yo me vine los 3 días del ayuno, me vine a la iglesia solo. Estuve en la iglesia todo el día, los 3 días solo, mi esposo y mis hijas extrañándome, buscando a Dios. Quise hacerlo así, quise decir nada, no quiero saber nada de nadie más que de esto. Y cuando esto que te digo me fue descubierto a mí, a mi corazón, yo le dije, Señor, yo lo que quiero yo quiero arder. Yo quiero que el fuego del Espíritu Santo arda en mí con esa pasión que no sé, que a veces siento que no está. Y si hay algo que yo deseo con todo mi corazón, le decía, Señor, a mí no me interesa si la iglesia es muy grande, inmensa, si abarca un país, si llena un estadio, no es eso lo que lleva mi corazón. Lo que yo deseo es que quienes conformen esta iglesia ardan en sus corazones, que el Espíritu Santo arda en sus corazones. Y entonces no tuve de otra, es decir, bueno, en algo me debo haber equivocado, Señor, pero quiero saber por qué no pasa, por qué no ardemos al nivel iglesia de los hechos. Tenés un pastor que nunca le gustó compararse con alguien que no haga algo mejor que él. A mí me gusta siempre nivelar para arriba, para nivelar para abajo ya estoy yo. Siempre me gustó hacer una comparación hacia arriba, no hacia la media. Pastor, nuestra iglesia dentro de lo que uno puede conocer está muy bien, está firme, ha avanzado, ha crecido en pandemia, ha avanzado económicamente. No es ese mi punto de comparación. La Biblia me dejó clara cuál es el punto de comparación, la iglesia que está en el libro de los Hechos. Y cuando comparo no veo lo mismo. Y mi oración estos 3 días, mi búsqueda, era, Señor, ¿por qué no ardo? ¿Por qué no ardemos a ese nivel de fuego? No quiero nada menos, de corazón te lo digo, no quiero nada menos. Y ayunando encontré
la horrible respuesta, porque fue horrible. Oí la voz del Espíritu Santo y me dijo: no arden porque no están secos. Quedé pensando, de verdad. No arden porque no son leña. En definitiva, no arden porque todavía viven ustedes y no se han decidido a morir para Cristo. Entonces yo no puedo encender algo que está vivo. Horrible. Suena muy poético, pero es horrible. Que el Señor te diga: todavía estás muy vivo para vos y por eso no te puedo encender. Es horrible. Si estuvieras seco a tus deseos, yo podría encenderte. Si te dejaras hacer leña, yo podría encenderte. ¿Te das cuenta por qué estoy convencido que el Señor giró el timón de la iglesia para otro lado? Porque sí escuchó nuestro ayuno y nuestro clamor. Y si nos reveló dónde está el asunto, es porque nos va a encender. Y si nos va a encender, seguiremos escribiendo el libro de los Hechos. Pero en estos años no será un recuerdo lejano ni una historia fantástica. Será una realidad. Pero para eso, primero, tenemos que permitir que se seque lo que es mío o que yo mengüe para que Él crezca. Tengo que dejarme de tanto en tanto hacer leña de mi vida, de mis sueños, de mis razonamientos, de mi forma de pensar, de mis comodidades. Necesito dejarme hacer leña. Necesito dejar que se seque lo que no es de Dios en mí. Y entonces el Espíritu Santo nos hará arder como nunca creímos que fuera posible. Pero no solo va a arder por un tiempo, va a arder como esa zarza que encontró Moisés. Va a poder arder de manera permanente, de manera constante, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace si uno lo deja. Si uno se deja hacer leña, si uno deja que se seque lo que es de uno, entonces el Espíritu Santo nos puede hacer arder. Y en esa dirección es que va este mensaje. En esa dirección es que el Señor me llevó entonces, después de decirme esto, directo a la carta de Pedro. Me dijo: hay 3 cosas, Cristian, que no hay que olvidar, que hay que recordar, que vos como predicador del Evangelio tenés que recordarla y tenés que usarlo como colador antes de compartir un mensaje. Tenés que hacerlo. Me dijo: primero que nada, si el Evangelio que predicás no incomoda la carne, no es Evangelio. Si el Evangelio que predicás no incomoda a mi ser, no es Evangelio. Porque el Evangelio es incomodidad de Dios para moverte al plano de lo sobrenatural, plano donde uno no se siente cómodo. Pedro nunca se sintió cómodo caminando en el agua, pero es donde Dios lo quería. Si el Evangelio no incomoda, no es Evangelio. Si el Evangelio que predico se adapta a mi manera de razonar y pensar, no es Evangelio. Era irracional creer que un muro podía caer porque uno grite, ¿verdad? Irracional, ilógico. Tan ilógico como creer que Cristo podía vencer la muerte. Sin embargo, lo hizo. Sin embargo, esos muros cayeron. ¿Por qué? Porque el Evangelio no va a favor de la razón, va en contra. Así que si el Evangelio que predicás se adapta a tu manera de pensar y razonar, no es Evangelio. Si el Evangelio que predico, tercero me dijo, deja contento a tu corazón y lo deja en paz, no es Evangelio. El Evangelio nunca deja en paz al corazón. Lo expone y desea ponerlo en sujeción al Espíritu. Así que en la medida que un mensaje se acomoda
y me trae esa paz en el corazón, que no es paz, sino es comodidad a mi ser, a mi ego, a mis sueños y a mis deseos, entonces no es evangelio. Cuando no me incomoda nada de lo que yo hago en mi vida, no es evangelio. Así que de acá en adelante este pastor va a estar muy atento a pasar por el colador cada mensaje en esta dirección, porque yo planeo que se seque lo que es de mí. Planeo dejarme hacer leña y espero lo mismo de cada uno de ustedes, que permitan que se seque lo que no es de Dios, que se dejen hacer leña, porque el Señor sí quiere mandar fuego. Siempre Dios quiso mandar fuego. Con Elías lo hizo tan evidente que lo hizo bajar del cielo y quemó el holocausto. Todavía se oyen las voces de Jesús: ¿cómo quisiera que este fuego que traje ya estuviera ardiendo? Dios siempre quiso mandar fuego. Lo que necesita encontrar es leña y cosas secas del hombre, deseando ese fuego, ser consumido por Dios. Así que de este mensaje, de esta carta de Pedro, puedo rescatar algunas cosas que yo pensaba. Pedro dice: invocan, claman a Dios, pero viven con temor reverente de Dios. Voy a dejar como un pensamiento estas cositas y después ahora las amplío. Pedro dice: invocan a Dios, claman a Dios cuando necesitan algo. Pero tengo una pregunta: ¿viven ustedes con temor reverente de ese Dios al que le claman y lo invocan? ¿Viven de esa forma? Se supone que fuimos rescatados de una manera de vivir absurda. Así lo nombra Pedro. O sea, absurdo significa contrario a la lógica, ¿no? Eso es absurdo. Eso es un absurdo. Y Pedro dice: se supone que fuimos rescatados de vivir de una manera absurda a la lógica de Dios. Una manera ridícula respecto de lo que Dios esperaba del hombre. Y entonces tengo que preguntarme: ¿por qué estoy buscando complacer mi razón y mi manera de pensar con el Evangelio? Porque se supone que Dios me rescató de esa manera absurda de vivir. Se supone que fuimos comprados a precio de sangre. O sea, tenemos un valor muy alto. Me gusta que Pedro dice: no hablo ni de plata ni de oro, hablo de un valor alto. Plata y oro, dice, hoy está y mañana se va. Pero precio de sangre. Pero cuando habla de precio y de comprar, se supone que entendimos que si nos compraron, no nos pertenecemos. Nadie compra un celular para que después venga el del local y diga: permiso, me lo llevo. No, si lo compré es mío. Lo compré y lo voy a usar en lo que yo quiero, porque para eso lo compré. No lo pedí prestado, lo pagué. Se supone que viviéramos de esa manera. No como prestados, sino como comprados. A libre disposición de aquel que me compró, haga lo que quiera conmigo. Se supone que tengo que apartarme de la vida pecaminosa, dice Pedro. No ser inclusivo con la vida pecaminosa. Bueno, pastor, deme una lista, a ver, ¿necesito dar una lista de pecados? ¿O es aquello que te hace sentir tan mal, que te corre frío por la espalda, que te hace sentir que te alejas de Dios, que te quita la gana de orar, que te quita la gana de comprobarme, de congregarte? ¿Necesito hacer una lista? Se supone, Pedro dice, que debieran caminar alejado de esos deseos pecaminosos, no ser inclusivo con ellos. Bueno, ok, pastor, este no, pero este no es tan grave. Eso se llama ser inclusivo. Bueno, veamos las diferencias y tal vez podemos negociar. Pedro dice que se supone que eso ya no es más. Se supone que tengo que servir a Dios
Y por lo tanto no priorizar el servir mi ego, mis placeres, no estar al servicio de lo que mi corazón quiera. Se supone que sirvo a Dios, dice Pedro. Se supone que estoy a su servicio. Si fui comprado, se supone. Se supone que éramos ovejas descarriadas. ¿Cuándo? Antes, no ahora. No podemos andar como quien no conoce que tiene un camino. No podemos ignorar el camino que se trazó. Se supone que fuimos rescatados de andar descarriados. Se supone. Se supone que vivo para cumplir la voluntad de Dios y no la mía. Lo dice la carta. Se supone que vivo para cumplir los deseos de Dios y no los míos. Se supone que vivo para llevar adelante el plan de Dios y no el mío. Se supone que estoy en la tierra para eso. Para cumplir con todo aquello por lo cual alguien pagó y me compró. Se supone que fuera así. Lo dice Pedro. Se supone que tuviera que estar dispuesto a pasar vergüenza si es necesario por causa del Evangelio. La vergüenza que eso signifique. Porque no para todos, no todos se avergüenzan de las mismas cosas. A algunos no le da vergüenza predicar en un colectivo, a otros sí. Pero a uno no le da vergüenza tener que dejar una carrera universitaria por el Señor y a otros sí. A uno no le da vergüenza decirle a sus amigos, me voy a casar virgen con mi novia. A uno le da vergüenza, a otros no. Se supone que tengo que estar dispuesto a pasar vergüenza por Él, porque Cristo pasó vergüenza. Y no puso la vergüenza por encima, porque si defiendo la vergüenza, entonces defiendo mi ego. Por eso no se puede arder, ¿no? Y ampliando estas cosas, Pedro dice, porque, qué sé yo, vamos a hacer leña, ¿no? Hagamos leña. Ya que estamos, hagamos leña. Sobre estas cosas, se supone que yo tengo que vivir con un temor reverente a Dios. Reverencia es un respeto máximo. Es el respeto máximo. En mi casa, cuando yo era chico, yo tenía un temor reverente a mi papá. Porque mi mamá me lo hacía sentir, me decía, ahora cuando venga tu padre. Yo sabía que la cosa estaba complicada. Pero después de entender cómo había que vivir, cuando salía de mi casa la próxima vez, salía pensando en que yo no quería pasar por algo incómodo delante de mi papá. Así que antes de tomar una decisión, consideraba qué estaría pensando él si lo hago. Eso se llama temor reverente. Y yo te pregunto, ¿cuántas cosas le consultás a Dios sobre tu vida antes de hacerla? Porque Pedro dice, es muy fácil invocar y clamar a Dios, pero ¿vivís con temor reverente a ese Dios que juzga con imparcialidad? No va a hacer una diferencia porque vos sos hijo. Es imparcial, no hace diferencia, lo justo es justo. ¿Cómo vivís tu vida? Déjame hacer leña con vos un poquitito. O hagámonos leña juntos, porque esto fue para mí primero, así que te invito a ser parte del montón de leña. ¿Consultás a Dios antes de tomar decisiones? ¿O las tomás? Y después invoco y clamo a Dios a ver si me salva de la que me metí. Pedro arde, porque Pedro ardía, porque Pedro aprendió a manejarse, a conducirse con Dios con un temor reverente. Él no quería hacer nada que pudiera ofender a Dios, porque él conoce que si ofende a Dios, se apaga el fuego. Todos queremos vivir en el fuego del libro de los Hechos, pero para eso hay que vivir con un temor reverente que no se apague.
Pedro no tomaba decisiones sin consultar a Dios. Pedro no hacía lo que Dios no le mandaba. Por eso ardía. Y te pregunto todavía si quieres arder. Porque si es así, entonces déjate hacer leña hoy. Déjate hacer leña. Volvé a consultar a Dios y no a un amigo, no a un conocido. Oiga, ni siquiera al pastor. Volvé a que tu temor reverente sea con Dios. Señor, ¿qué hago en esta situación? Porque para toda situación Dios tiene una indicación. Si uno consulta, porque Él conoce el camino que te trazó. A Él no le sorprende nunca nada de lo que a vos te acontece en la vida, porque Él la escribió. Si uno se anima a consultar, entonces va a encontrar respuestas. El motivo por el que Pedro arde, y lo escribe en la carta, y espera que los demás a quienes le escribe la carta se comporten así, es no solo sean gente que invoca y clama a Dios, sean gente que vive con un temor reverente, que lo usa que lo consulta, que busca no ofenderlo. ¿En qué cosa? En todo lo que hace en su vida, desde que se levanta hasta que se duerme. Está pendiente. ¿Habré ofendido a Dios con lo que hice? ¿Estaré ofendiendo a Dios con lo que voy a hacer? ¿Lo que estoy por hacer me lo mandó Dios o me lo mandé yo? Así se hace leña. Tengo que aprender a vivir una vida de obediencia, aunque suene absurdo a mi manera de pensar. No puedo evitar recordar la cantidad de veces que Dios me ha dicho es por acá y a mí me parecía absurdo. Y cuando decidí obedecer, me di cuenta que Él tenía razón. Yo te voy a decir un secreto. Nunca vas a descubrir que Dios tenía razón hasta que no lo obedezcas. Nunca. Nunca vas a descubrir cuánta razón Dios tenía hasta que no lo obedezcas. Él no te dice cuánta razón tiene antes. Él te dice, es esto. Fin. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la fe. A ver si crees que te amo lo suficiente como para recomendarte lo mejor. Algo que ni te imaginas. No tengo ni el tiempo de poder explicarte todo lo que puedo hacer. Pero es este el camino. Y cuando uno empieza a caminar por ahí, dice, me salvó de mi absurda manera de vivir mi vida. Me salvó de mi manera absurda de vivir. Yo creí que por el contexto económico, por la manera tenía que estudiar esto o tenía que emprender aquello y me mandé. Y después uno sabe Dios cómo Dios lo salva, ¿no? Pero cuando primero tuve el temor reverente y fui a Dios y consulté a Dios y oí a Dios y obedecí a Dios, es cuando todo se hace real, es cuando todo se hace evidente. El amor, el poder y la grandeza de los pensamientos de Dios para con el hombre te hacen sentir que tus pensamientos son absurdos, sin lógica, sin sentido. Tenemos que empezar a vivir de esa manera. La obediencia abre la puerta a ver la realidad de Dios. Hasta que uno no cruza esa puerta, no ve la realidad de Dios. ¿Qué sentido tiene en el año 2021, pastor, hablar todavía de casarse virgen? Es absurdo. Ajá. Si pudieras hacer la prueba, te darías cuenta que no solo no es absurdo, es bueno, agradable y perfecto, porque así es la voluntad de Dios. Pero hasta que uno no cruza esa puerta, estamos hablando en el 2021 todavía de diezmos, de ofrenda, hasta que no cruzas esa puerta. No te das cuenta que es bueno, agradable y perfecto. Tengo que vivir como propiedad de Dios. Tengo que vivir como propiedad de Dios. O sea, no me pertenezco.
No me hago cargo de mi futuro yo. No es mío. No me responsabilizo ni siquiera por mi presente. No es mío. Tengo que aprender a vivir siguiendo las indicaciones del que me compró. Tengo que hacer lo que me pidió que haga. Qué terrible en la era de la tecnología cuando uno compra algo tecnológico y vos decís, pero ¿por qué no hace lo que quiero? Nos ponemos mal nosotros. Imagínate Dios que pagó con sangre. ¿Por qué no hace lo que le estoy diciendo? ¿Por qué no conecta el Wi-Fi si ya apreté el botón del Wi-Fi y ya conecté a la red? ¿Por qué no anda? Y uno tiene ganas ¿de qué? De romper el aparato. Dios también. Pero lo mira a Jesús y dice, ok, vamos a dar una oportunidad todavía. Es así. Fuimos hechos imagen y a semejanza de Dios. Vos lo querés romper, Él lo quiere romper. Pero lo mira a Jesús, ve la sangre y dice, vamos a darle la oportunidad a ver si empieza a hacer lo que yo quiero. Se supone que debería hacer lo que quiero. Se supone que entendió que pagué por Él. ¿Por qué no me quiere servir y sigue en sus asuntos? ¿Por qué no renuncia a sus asuntos para hacerse cargo de los míos? Yo todavía me acuerdo las palabras de Jesús. Le hablaba con los papás, era chiquito, y le dijo, ¿no saben que tengo que estar en los asuntos de mi Padre? Tan claro, tan chiquito, podría decir, pero ¿cómo en los asuntos? Podría haber ido a jugar a la pelota, encontrarse con los chicos. Yo tengo que estar en los asuntos de mi Padre. Nos enseñó eso. Y Pedro dice, ¿cuándo van a vivir así? Yo aprendí a vivir así. Ese es el motivo por el cual todavía lo que cayó sobre mí en Pentecostés sigue ardiendo. Decidí ser su propiedad y por lo tanto olvidarme de que me pertenezco. Ya no me pertenezco a mí, le pertenezco a Él. En todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que soy, en presente y en futuro, soy suyo. Tengo que vivir buscando santidad. Pedro dijo, aléjense del pecado o busquen la santidad, es el equivalente. Porque para alejarme del pecado tengo que buscar al santo, tengo que buscar a Dios. Y en la medida que busco a Dios no puedo estar buscando a Dios y buscando al pecado. Tengo que elegir una de las dos. ¿Por qué Pedro impulsa? ¿Por qué Pedro nos dice, hey, termínenla con el pecado? Busquen la santidad. ¿Por qué? Porque si no, no van a poder ver a Dios. Sin santidad, nadie verá a Jehová, dice la Biblia. Pero nadie lo verá ¿cuándo, pastor? Nadie lo verá en la eternidad sin santidad, pero tampoco nadie lo verá en esta vida finita. Jamás podrás ver lo que Dios quiere hacer con vos hasta que no camines en santidad. Jamás podrás ver la mano de Dios en tu vida hasta que no camines en santidad. Sin santidad no lo podés ver. No lo ves en la tierra, pero no lo ves en la eternidad tampoco. Pastor, eso suena viejo, rancio, esos que te quieren meter miedo. Ese es el evangelio, querido. Que te suene como quiera, que a tu corazón le suene como le parezca. Pero mi Biblia y la tuya dice que sin santidad nadie verá a Jehová. Por eso Pedro dice, aléjense de esa vida pecaminosa. Háganse leña, por favor. Porque todo verdecito y todo así, no dejándome pegar con el hacha. Un día igual, viene el día del juicio y nos cortan a todos lo mismo. Nada más que algunos vas a arder al fuego eterno en vez de arder en vida para disfrutar en la eternidad. Algunos disfrutan hoy para arder mañana toda la eternidad. No sé si se entiende ese concepto. Si disfruto hoy, me quemo toda la eternidad, pero si renuncio hoy y ardo hoy, disfruto toda una eternidad. El negocio está obvio, ¿no? Está sencillo. Es mejor arder hoy que arder toda la eternidad. Hay que buscar la santidad. No puedo ser benevolente con el pecado. Tengo que ponerme a disposición de Dios.
Te hago una pregunta. ¿Cuenta Dios con vos? ¿Cuenta con vos? Pues sí, ¿y cómo me pongo a disposición? La pregunta es sencilla, ¿cuenta con vos? Y cuando uno se da cuenta que no, empieza a decir, ¿pero en dónde? ¿En qué sentido? Me lo sé porque lo he hecho. En el único sentido de la palabra, disponibilidad. No hay muchos sentidos, hay uno. Si Dios quiere, ¿estás al servicio de Dios adentro de la iglesia? Por ejemplo, en la iglesia de la cual se supone que sos parte, ¿estás sirviendo a Dios en algún área? Mirá que encima ahora hay muchas. No, entonces no estás disponible. No estar disponible es no tengo el tiempo, ni las ganas, ¿no? Sí, pero es que a mí la iglesia, no, a mí, perfecto. ¿Estás disponible entonces en tu trabajo para predicarle a un compañero? ¿Para ponerle la mano a alguno que está enfermo y sanarlo? No, qué vergüenza, entonces no estás disponible. Tenemos que estar disponibles para Dios, para el servicio a Dios. ¿En dónde? En donde sea. ¿Y cuándo? Cuando eso sea. Nunca sabes cuándo Dios te va a pedir algo. La pregunta es si cuando Él lo pida vas a estar disponible, o vas a tener otra cosa que hacer, o vas a tener otra intención, ¿no? Yo lo haría distinto, y uno empieza a deliberar con Dios y Dios empieza a hacer silencio y dice, bueno, te lo perdiste, ya, no lo voy a hacer con vos, buscaré otro que sí esté disponible. Buscaré alguno en forma de leña para poder usar. Tengo que decidirme a seguir el camino de Cristo. O sea, basta con los atajos. Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, hay un solo camino. Hay una sola manera de ver el Evangelio, no hay muchas. No hay atajos, ni tampoco hay que salir en todas las salidas que me presenta el diablo cada 100 metros. No sé si tenés autos, si usaste alguna vez estos dispositivos, Waze, Google Maps. Cuando uno pone a dónde quiere ir, te va mostrando todas las salidas. Te dice, tome la salida a la izquierda en 600 metros. No la tomes nunca. En Cristo no hay salidas. Una vez que entraste al camino, Él quiere que no salgas. Que dure lo que dure. Que tarde lo que tarde. Pero vas a llegar donde Él quiere. No hay atajos. Y ninguna salida te deja bien. Más que llegar hasta el final, donde Él dijo, el fin del recorrido es esta banderita cuadros. Ahí es. Ni antes ni después. Y se tarda lo que se dice que se va a tardar. No hay rutas alternativas. En estos dispositivos vos podés elegir una ruta alternativa para ver si alguna llega antes. Acá no hay. Uno pone ruta alternativa, ninguna te dice. No hay. Pero va a tardar como... Tarda eso. Y hay lugares donde hay tránsito, veo que está marcado en rojo. Hay lugares donde está en rojo, sí. Hay lugares muy difíciles de atasco. Sí que los hay. ¿Y dónde está la salida? No hay. Es por ahí igual. Sigue siendo por ahí. No busques salir. Porque si salís te perdés. Y este GPS del Evangelio no recalcula. Te perdiste. Y te tienen que ir a buscar. Y lo interesante es que cuando te van a buscar tienen que ir con una grúa porque te traen destruido. No hay caminos alternativos. El Evangelio es lo que es lo que tu Biblia y la mía dicen. Le guste o no le guste a mi corazón. Es lo que la Biblia dice. Ni más, ni menos. Tengo que hacer la voluntad de Dios antes que la mía. Suena hermoso, pastor. Para Jesús el hacer la voluntad de Dios antes que la suya representó mucho dolor.
Getsemaní orando, él dijo, Señor, sea tu voluntad y no la mía. La consecuencia de eso fue una cruz. Es muy fácil decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios antes que la mía, pero tenés que saber que el día que decidís eso, elegís ir a la cruz. O sea, morir a tu vida con todo lo que eso significa. Pero es la única manera de ser leña. Permitir que se seque todo lo que son mis sueños, mis deseos, mis intenciones, mi razonamiento, mi forma de pensar, mi cultura, mi formación. Ponerlo en la cruz y agarrar el resultado final, arder hasta el último día de mi vida. Impactando a cualquiera que se cruce alrededor. Porque esa era la manera que tenía Jesús. Jesús ardía en el fuego del Espíritu Santo. Porque qué fácil que es hablar de la iglesia de Hechos, pero el primer ejemplo de alguien que ardía de manera constante fue Cristo. De esta iglesia moderna, vamos a llamarle. ¿Por qué ardía todo el tiempo? Porque estaba dispuesto a hacer primero la voluntad de Dios antes que la suya. Si la pareja con la que estoy no es la que Dios quiere, primero su voluntad antes que la mía. Si el trabajo en el que estoy no es el que Dios quiere que esté, primero la voluntad de Dios y no la mía. Pastor, pero eso me va a costar caro, mi corazón va a llorar si dejo esa pareja. El trabajo que tengo, bueno, estoy cómodo económicamente, no puedo ir a la iglesia, pero bueno, pero estoy cómodo. Me va a costar plata. Siempre el evangelio te va a costar algo. Porque si no cuesta, no es. ¿Estamos dispuestos a vivir de esa manera? Sea tu voluntad, Señor, y no la mía. No sé, tengo 1 año y medio de novio porque vamos para el otro lado. Pero me voy a casar después. Pero si el Señor quiere que te cases hoy, te casarías hoy. Si estás estudiando y te pide tu carrera, ¿la entregarías? No, pero toda mi familia estudió, yo quiero estudiar, La pregunta es si lo harías. No te estoy profetizando, tranquilo, estoy dando ejemplos. ¿Qué entregarías? ¿Hasta dónde llegas? Sea hecha tu voluntad y no la mía, porque Pedro dice, hasta que no vivamos así, no se puede arder. Cuando tengo limitantes para hacer la voluntad de Dios, no puedo arder. No soy leña, soy un árbol bien vivito, imposible de ser quemado. Estoy muy vivo por dentro como para que me puedan encender. Por último, ¿cuánta vergüenza estás dispuesto a aceptar por el Señor? Te lo grafico en Jesús. Lo colgaron desnudo en una cruz, porque ese taparrabo que vos ves no estaba. Es una manera de, porque si no sería muy fuerte la imagen. Pero no se lo colgaba con un taparrabo. Lo expusieron públicamente. Hicieron pasar la vergüenza. Avergonzaron su familia porque lo colgaron con ladrones. ¿Hasta dónde llega? Lo avergonzó. Él por el evangelio, ¿qué no habrán dicho de un hombre de 33 años que no se casó? Este debe ser medio raro. Nunca le conocimos una novia. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde estás dispuesto a pasar una vergüenza? ¿Hasta dónde pasarías una vergüenza contra tu propio ego? No, yo a este me lo cargo. Pero no, yo voy a dejar a mi ego en vergüenza, porque el Señor no lo haría. Prefiero pasar vergüenza en el trabajo y ser el Flanders del trabajo. El cristianito, ahí viene el cristianito, a ver con qué nos va a salir de nuevo. Y perder amistades, relaciones. Porque el evangelio cuesta también amistades y relaciones, te lo tengo que decir. ¿Hasta dónde estás dispuesto a pasar una vergüenza? Porque hasta que uno no está dispuesto a pasar una vergüenza, no puede arder. No puede arder.
Y voy a seguir el viernes, no lo voy a seguir ahora. Porque ahí Pedro cita, por eso te digo que esto a mí me reenfocó, me giró ahí Pedro cita, dice que vivamos de una manera como extranjeros y peregrinos en la tierra. Y ese va a ser mi tema el viernes. Porque así fue como Dios me atrapó a mí. Me había olvidado que eso estaba ahí también. Lo había encontrado en otro pasaje de la Escritura, pero ahí estaba. Ahí el Espíritu Santo estaba reenfocándome a vivir de una manera distinta. Deseo haberte hecho leña. Deseo, oro, clamo, estoy pidiéndole a Dios yo ser leña, volverme leña, secar todo lo que es mío para que Él pueda arder, para que el Espíritu Santo pueda arder en mí, con una pasión como nunca antes, pero que nunca más se apague también. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo pido por la intervención del Espíritu Santo. Sí, Señor, queremos rendirnos. Sí, Señor. Pido la intervención del Espíritu Santo, porque las palabras que se compartieron al oído no son cómodas, pero el Espíritu Santo puede convencer al hombre de la necesidad de estas palabras. Y yo confío en la palabra y confío en el Espíritu Santo. Confío que veré en tu vida leña. Confío que veré de tu vida leña, que estarás dispuesto a dejarte hacer leña, que tus sueños se hagan leña, que tus decisiones y tus pensamientos, tus razonamientos se hagan leña. Confío que el Espíritu Santo va a guiarte a hacer leña para que arda el Espíritu Santo en tu vida como nunca antes y podamos ser para un mundo que nos necesita y un país que nos necesita desesperadamente fuego. Fuego que cambia todo. Fuego que cambia las realidades. Fuego que trae luz para abrir los ojos. Fuego que consume lo que no es de Dios. Espíritu Santo, cumple tu propósito. Cumple tu ministerio en mi vida y en esta iglesia. Haz de nosotros leña. Porque queremos arder. Queremos arder. Queremos arder.